buenos días, maestra Yamile Salomé Godoy Atala, compañeros en general. Antes que nada me permito presentar, mi nombre es José Guadalupe Cervantes Venegas. Pertenezco a la institución académica Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, plantel Gustavo Amadero, en el grupo 402, cuarto semestre de la licenciatura en Derecho y Criminología. En este trabajo abordaré la unidad 2 de la víctima, titulada La víctima. En la presentación, en la historia existen concepciones más profundas, tal como la idea de Kodam, originaria del mundo hebreo, por la cual se hace referencia a un individuo que se sacrifica a sí mismo, es decir, contiene la idea de inmolación. En principio podemos mencionar aquellas que tienen un origen jurídico, tal y como establece la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Dicha ley prescribe en su artículo 3, fracción 38, que víctima es la persona física y o colectiva de personas que directa o indirectamente han sufrido un daño o el menoscabo de sus derechos producto de un derecho victimizante. Por su parte, la Declaración de los Principios Básicos de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1985, prescribe: se entenderá por víctimas a la persona que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe en el abuso del poder. En términos de la propia declaración, que la expresión víctima se incluyen, además de su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir por asistir a la víctima en peligro o para prevenir a la victimización. Resulta evidente que los enfoques en las definiciones de la palabra víctima corresponden, tal como sucede en el caso de la victimología, al que enfoque y teoría de que surja el concepto o la definición en comento. Desarrollo. Para este trabajo hablaré de un caso que conmocionó hasta las entrañas a toda la población de nuestro país, ya que por las características estaríamos hablando de un asesino en serie, además de su conducta antisocial. El sujeto pasaba desapercibido dentro de su población, pues era de un aspecto amable y sencillo. Muchas de sus víctimas fueron mujeres, si no es que todas. Otra situación que lo caracterizaba era la confianza que transmitía, y justo por ello nadie sospecharía de sus actos. Los hechos ocurrieron en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en la colonia Lomas de San Miguel, con fecha de mayo del 2021. Una de sus últimas víctimas fue Reina González, con quien tenía un vínculo de trabajo. Esto es algo que hay que tomar mucho en cuenta, ya que tanto la víctima como el victimario se conocían, a lo cual la afectada le tenía confianza, pero el asesino no contaba con que el esposo de Reina, al ver su desaparición, él trataría de localizarla por todos los medios posibles. Justo cuando acude al domicilio de el victimario, notó cierto nerviosismo en él
entre otras situaciones y datos, a lo cual se localizó a la mujer, pero ya sin vida y desmembrada. Se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida de financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente de Estados miembros, incluida lo que prescribe en el abuso del poder. El texto lo menciona, existen víctima directa e indirecta, pues el daño es irreparable para la persona, la víctima, y existe víctima indirecta, en este caso el esposo, ya que el trauma de haber encontrado desmembrada a su esposa le deja un daño psicológico enorme. Definición del delito. El delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales de la anterior definición normativa. Se deduce que solo será delito aquella conducta prohibida por la norma penal, siempre y cuando se acrediten la totalidad de sus elementos y no se presente alguno de los aspectos negativos de dichos elementos. Definición del crimen. Crimen es la acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien. Delito grave. Acción indebida o represible. En la imagen se muestra el momento en el que servicios periciales estructura el ingreso del domicilio del inculpado para continuar con las investigaciones. En este sentido, conviene recordar que crimen hace referencia al hecho antisocial, es decir, a la conducta antisocial, la cual se comprende como lo que atenta contra el bien común que afecta los valores reconocidos y aceptados por el conglomerado social, y en el sentido más moderno, que es la violatoria de los derechos humanos. Las diferencias entre los términos delito y crimen se puede apreciar en ejemplos cotidianos muy sencillos. El homicidio es un delito en términos de lo previsto por el artículo 123 Código Penal para la Ciudad de México, y en contraste, escupir a la cara a otra persona no es una conducta penalmente reprochable, pero sí constituye una conducta antisocial que genera reacción social inmediata. Es aquí donde podemos apreciar que este hombre no solo cometió un delito, sino que fue un crimen, ya que fueron varias víctimas directas e indirectas. Las autoridades hallaron una colección de fotografías instantáneas que incorporaron del también llamado carnicero de Atizapán. El presunto asesino retrató con una cámara a las mujeres que asesinó durante años. El periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de Twitter un video de 20 segundos donde se puede observar a un elemento de la Fiscalía tomando un registro de la serie de imágenes, ya que estas fueron parte de los indicios a resguardo, además de los teléfonos celulares de algunas víctimas. Se encontraron más de 2.000 restos óseos. El criminal Andrés N. no únicamente conservaría las fotos, sino que también se filmaba en su sótano, mientras seccionaba, destrozaba o descuartizaba a sus víctimas. En el campo jurídico, la víctima del delito corresponde al sujeto pasivo del delito, de tal manera que podemos considerar diversas clases. Sujeto pasivo personal ocurre cuando el delito recae en una persona física, por ejemplo, lesiones. Víctima, quien resiente directamente el daño causado por el hecho ilícito, por ejemplo, la persona que pierde la vida por un disparo de arma de fuego. ¿Quién es la víctima del homicidio? Ofendido, quien resiente indirectamente el daño causado por el hecho ilícito, como sería el caso de los familiares de la víctima de homicidio, quienes además son
dependientes económicos. Víctimas directas son aquellas personas físicas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional. Cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes o derechos como consecuencia de la comisión de violaciones a sus derechos humanos. En este caso no puede haber desvinculación, ya que el imputado no se le puede desvincular de ningún delito, pues en su haber existen demasiadas pruebas en su contra, asimismo como el testimonio del testigo, esposo de la última víctima, además de que es él se le denominaría. Con el estudio del presente trabajo, la temática está en la aptitud que tendremos para definir víctima, es el proceso de victimización y de desvictimización, así como las relaciones entre víctima y victimario, lo que de mayor relevancia resulta que la comprensión de los temas que se abordaron más nos permitiría día a día identificar algunas de las situaciones de riesgo donde nosotros mismos podemos caer y convertirnos en víctimas del delito. Puede traducirse en un bienestar propio, aunque no en exento de riesgos. En todo caso, seremos capaces de identificar factores que aumenten o aumentarán el riesgo de que una persona se convierta en víctima del delito. Es necesario estructurar nuevamente una buena política criminal dentro de nuestra sociedad, ya que dicha política es fundamental para la aplicación de estrategias que contrarresten los altos índices de violencia, sin olvidar que debemos fomentar la cultura de la prevención. Aquí podemos ver todas las fuentes de consulta